Durante décadas hemos pensado en la carrera espacial como una simple competición para ver quién construye el cohete más grande, ¿verdad? Pues bueno, la realidad de hoy ha cambiado por completo. Ya no va solo de cohetes, es en el fondo una carrera puramente financiera. Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a hacer una inversión súper profunda en los resultados del primer trimestre de 2026 de dos titanes absolutos de la industria, SpaceX y Rocket Lab. Y como vamos a ver, sus balances financieros nos cuentan dos historias radicalmente distintas sobre cómo conquistar el espacio. Para que tengamos claro el mapa de ruta, vamos a ver lo siguiente. Primero, un vistazo rápido a la economía del espacio hoy. Segundo, los resultados generales de este primer trimestre. Tercero, cómo manejan sus estrategias de capital y liquidez. Y luego nos meteremos de lleno en el análisis DuPont, mirando primero la eficiencia y después el apalancamiento. Para terminar, proyectaremos sus trayectorias financieras futuras. ¿Vamos al lío? Empezamos con el punto 1, la economía del espacio. Y es que este primer trimestre de 2026 ha sido un momento que marca un antes y un después. Para empezar, tenemos a SpaceX presentando su formulario S1 para salir a bolsa, un hito monumental. Pero lo que realmente quita el hipo es la escala de sus operaciones. Hablamos de unos ingresos de 4.690 millones de dólares, y esto en un solo trimestre. Esta auténtica barbaridad está impulsada sobre todo por sus áreas de espacio y conectividad. Y sí, el crecimiento sin frenos de la red Starlink tiene mucho que ver aquí. Es una escala que sinceramente no tiene precedentes. Pero claro, si miramos al otro lado del cuadrilátero, tenemos a Rocket Lab. Ellos han cerrado el trimestre con 203 millones de dólares. A simple vista el contraste es gigante, ¿no? Pero ojo, el punto clave no es comparar el tamaño absoluto. Lo que importa de este número es que representa un crecimiento interanual del 63,5%, una salvajada para ellos. Son ingresos récord en su historia, impulsados por ese ritmo implacable de lanzamientos del cohete Electron y un montón de contratos nuevos súper lucrativos. Pasamos al punto 2, los resultados generales de este primer trimestre de 2026. Llegados a este punto, la gran pregunta es, ¿cómo comparamos a dos gigantes de tamaños tan abismalmente distintos sin que la comparativa pierda sentido? Poner los ingresos uno al lado del otro no nos dice mucho. Aquí es donde entra el rescate del análisis DuPont. Básicamente es un modelo financiero que coge la rentabilidad sobre el capital, el famoso ROE, y lo rompe en tres piezas clave: el margen de beneficio neto, la rotación de activos y el multiplicador de capital, que viene a ser el apalancamiento. Vamos a usar esta fórmula como lente para entender las estrategias reales que hay detrás de estas empresas. Vamos con el tercer punto, sus estrategias de capital y liquidez. Antes de meternos a trastear con los márgenes, hay que entender con qué dinero están pagando ese viaje a la órbita. Y aquí la diferencia es fascinante. El documento S1 de SpaceX nos muestra un crecimiento súper intensivo en capital, financiado a golpe de deuda. Estamos hablando de 29.100 millones de dólares en deuda frente a 15.800 millones en efectivo. Sin embargo, Rocket Lab juega otra cosa. Tienen una posición de liquidez envidiable, con más de 2.000 millones en caja y una deuda que es mínima. Y esa liquidez no está ahí parada. La están usando para compras estratégicas como Mynaric y Motiv, buscando integrar toda su cadena de suministro. Como veis, dos mundos financieros completamente opuestos. Entramos en el punto 4, el análisis DuPont centrado en la eficiencia. Si miramos los dos primeros pilares del modelo DuPont, el margen de beneficio neto y la rotación de activos, vemos cómo de eficientes son usando lo que tienen. Al poner los datos sobre la mesa, nos damos cuenta de que ambas están operando con pérdidas netas este trimestre. SpaceX pierde 4.270 millones y Rocket Lab 45 millones. Pero fijaos en la base de activos totales, porque ahí está la verdadera historia. SpaceX tiene más de 102.000 millones de dólares en activos. Una locura. Mientras tanto, Rocket Lab tiene 2.810 millones. Es decir, bases inmansas, rindiendo a velocidades de rotación totalmente distintas para poder mantener vivo su modelo de negocio. Y bueno, el motivo por el que están asumiendo estas pérdidas netas es súper revelador. En el caso de SpaceX, están quemando efectivo a una velocidad de vértigo, 7.7 mil millones de dólares en gasto de capital, y esto solo para su segmento de inteligencia artificial enfocado en infraestructura orbital y centros de datos. Es una apuesta sencillamente colosal. Por su parte, Rocket Lab asume costes mucho más estables, enfocados puramente en el I+D de su nuevo cohete Newton y en seguir escalando poco a poco sus operaciones diarias. Punto número 5. El análisis DuPont, pero esta vez mirando al apalancamiento. Llegamos a la parte final, y seguramente la más dramática, del análisis DuPont, el apalancamiento financiero, o el multiplicador de capital. Aquí es donde se le ven las costuras a la tolerancia al riesgo de cada uno. Empecemos por el balance de Rocket Lab, que es súper conservador. Tienen unos 555 millones en pasivos frente a más de 2.260 millones en patrimonio neto. Su multiplicador es bajísimo.
Confían casi todo al capital propio y mantienen las deudas a raya. Esto les da un crecimiento muy ágil, enfocado y, sobre todo, sin el agobio de tener que devolver montaños de deuda. Y luego está SpaceX. Su estructura es, para que nos vamos a engañar, hiper apalancada. Superan los 60.500 millones de dólares en pasivos frente a 34.500 millones en patrimonio neto. Este multiplicador tan bestia es literalmente el combustible de su expansión. ¿Asumen un riesgo enorme? Sí, pero es que lo necesitan si quieren hacer 3 cosas a la vez: desarrollar la nave Starship, expandir Starlink y montar toda esa mega infraestructura de inteligencia artificial de la que hablábamos. Van para todas. Y llegamos al último punto, el punto 6, las trayectorias financieras futuras. Lo que nos queda clarísimo es que estos balances tan diferentes marcan trayectorias completamente distintas dentro de esta nueva economía del espacio. Las dos trabajan a contrarreloj para conseguir hitos históricos, eso seguro. SpaceX va de cabeza hacia una salida a bolsa monumental, pisando el acelerador con Starship y montando infraestructuras de IA jamás vistas. Es el ejemplo perfecto de una mega escala hiperapalancada. Rocket Lab, en cambio, prefiere asegurar cada eslabón de su cadena mediante adquisiciones muy estudiadas, guardando mucha liquidez en caja para poder ejecutar su brutal calendario de más de 70 misiones. Es el manual de cómo hacer un crecimiento hiperenfocado. Así que después de desgranar todos estos números y estrategias, nos queda una reflexión final en el aire. ¿Qué modelo financiero será realmente el mejor para sobrevivir y reinar en el implacable entorno del espacio? ¿La agilidad, liquidez y el crecimiento súper enfocado de Rocket Lab? ¿O la mega escala de altísimo riesgo y apalancamiento brutal de SpaceX? Es la gran incógnita que va a definir, sin ninguna duda, la próxima década allá arriba en la órbita. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y a seguir explorando.